Hola, muy buenos días. Mi nombre es Natalia Marisela Cabrera Flores, soy residente de primer año de Radiología e Imagen en el Centro Universitario de Imagen Diagnóstica del Hospital Universitario y el día de hoy vamos a ver el tema de hipertensión pulmonar. Para esta clase mis maestros asesores fueron el doctor Matías Salinas Chapa y el doctor Adrián Antonio Negrero Susuna. Ok, para empezar vamos a definir qué es la hipertensión pulmonar. Bueno, se define como la presión arterial pulmonar media superior a 25 milímetros de mercurio en reposo o arriba de 30 milímetros de mercurio con el ejercicio. Esta se divide en leve cuando va de 26 a 40, de moderada de 41 a 55 y se define como grave cuando ya es arriba de 55. En la hipertensión pulmonar, bueno, esta se debe al aumento progresivo de la resistencia vascular pulmonar, lo que va a producir un aumento de la carga en la presión del ventrículo derecho. Y a manera en que pasa el tiempo y progresa la enfermedad, el ventrículo derecho va a ser incapaz de compensar el aumento de esta presión y va a llevar a que el paciente vaya a iniciar con síntomas principalmente disnea de esfuerzo, que finalmente lo va a llevar a una insuficiencia cardíaca muy marcada, después un shock cardiogénico y si no se trata de la manera correcta o no se diagnostica oportunamente, lo puede llevar incluso a la muerte. La hipertensión pulmonar puede clasificarse de una forma útil según es el sitio en donde está el defecto o la agresión patológica en causas precapilares y postcapilares. En las precapilares tenemos a la enfermedad de pequeño vaso, también la obstrucción y estenosis de la arteria pulmonar propiamente, cuando hay un aumento en el flujo sanguíneo, en una enfermedad pleuropulmonar, en deformidades de la pared torácica o cuando tenemos hipoventilación alveolar. Y la otra categoría es la hipertensión postcapilar, en donde abarcan la enfermedad pulmonar veno-oclusiva, la hemangiomatosis capilar pulmonar por falla cardíaca izquierda, fibrosis mediastinal y estenosis venosa congénita que vamos a estar revisando posteriormente. Y también más recientemente se ha desarrollado una clasificación que está más basada en la clínica de la hipertensión pulmonar y esta clasificación se hizo con el objetivo de individualizar cada categoría y dividirlas en similitudes que comparten ya sea en mecanismos fisiopatológicos, en sus presentaciones clínicas y en sus opciones terapéuticas. La hipertensión pulmonar del grupo 1 es un grupo muy variado con afecciones subyacentes que estos, son el resultado de un aumento del tono vascular pulmonar por problemas también secundarios al aumento de la resistencia vascular pulmonar o por un aumento del flujo vascular pulmonar. En el grupo número 2, que es la hipertensión pulmonar relacionada con la cardiopatía izquierda, la hipertensión pulmonar asociada a enfermedades pulmonares o por hipoxemia, son las del grupo 3. En el grupo 4 son las enfermedades trombóticas o embólicas crónicas, que son el grupo 4. Y en el grupo 5 es un grupo muy heterogéneo con mecanismos multifactoriales o que son muy poco claros. Bueno, en el grupo 1, hipertensión arterial pulmonar, en estas son condiciones que tienen principalmente un componente arteriolar un componente arterial significativo de la enfermedad y el potencial que tiene este grupo es que estas responden muy bien con terapia con vasodilatadores. Se caracteriza por lesiones angioproliferativas de las células endoteliales donde va a haber hiperplasia e hipertrofia de la pared vascular y también va a haber un aumento del músculo en las arteriolas precapilares. En este grupo también se abarca la hipertensión pulmonar hereditaria que va a estar presente en el 6 al 10% de los pacientes con hipertensión pulmonar de esta categoría. También en esta se incluyen la hipertensión pulmonar secundaria a medicamentos, como lo son algunos anorexigénicos, y también se habla del vínculo del desarrollo de hipertensión pulmonar con algunas toxinas, ya sea como la cocaína, agentes quimioterapéuticos e incluso los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina pueden desarrollar hipertensión pulmonar del grupo 1.
En este grupo también se incluye la hipertensión pulmonar secundaria a la enfermedad por VIH, que es solamente en el 0.5%, que también su mecanismo está muy poco claro, se encuentra una similitud con la de la hipertensión pulmonar idiopática, y también en esta categoría, como la vemos la enfermedad pulmonar veno-oclusiva y la hemangiomatosis vascular pulmonar. En el grupo 2 encontramos a la hipertensión pulmonar por cardiopatía isquémica, que esta es la enfermedad del corazón más prevalente de todo el mundo, y va a comenzar como un aumento de la presión con congestión del lecho capilar pulmonar, que produce presiones elevadas en el corazón izquierdo. Y en este grupo se observa pacientes con insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección conservada o reducida, y también pacientes con valvulopatías izquierdas. En el grupo 3 es hipertensión pulmonar por enfermedad pulmonar o por hipoxia. Y bueno, hay múltiples factores que pueden contribuir al desarrollo de la hipertensión pulmonar de este grupo. Casi el 66% de los pacientes con EPOC van a desarrollar hipertensión pulmonar en algún grado, generalmente va a ser leve, y la prevalencia de hipertensión pulmonar en la enfermedad pulmonar intersticial va del 32 al 84%. También la hipertensión pulmonar se puede observar del 20 al 30% en la apnea obstructiva del sueño, y bueno, también se dice que del 10 al 15% de los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño también tienen EPOC concomitante, entonces esto aumenta la probabilidad de presentar hipertensión pulmonar a lo largo de la evolución de su patología. Bueno, en esta categoría del grupo 3 por enfermedad pulmonar o hipoxia, se cree que la hipertensión pulmonar es el resultado de una vasoconstricción pulmonar hipóxica y una remodelación de los vasos pulmonares, que normalmente esta vasoconstricción hipóxica inicialmente es reversible, pero conforme pasa el tiempo y si no se obtiene una terapia adecuada, puede volverse irreversible. Continuando con el grupo 4, que es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Bueno, en esta tenemos una elevación de citocinas proinflamatorias que va a promover la formación de cicatrices y remodelación resultante de la vasculatura pulmonar, y la formación de la remodelación de la vasculatura pulmonar y formación de lesiones plexiformes en la microvasculatura pulmonar. En sí, la fisiopatología de este grupo de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica no está muy clara, pero se dice que a veces nada más se necesita un solo evento tromboembólico para poder desarrollar hipertensión pulmonar. Y bueno, se estima que la prevalencia de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica es de aproximadamente el 3.8% en pacientes que sobreviven un episodio de embolia pulmonar. Y bueno, pues en el grupo 5, que es la hipertensión multifactorial o que es poco clara, bueno, en esta va a variar según la causa subyacente. En este podemos tener aumento de las resistencias vasculares secundarias a hipoxia. También podemos encontrar una remodelación vascular secundaria a la inflamación, al igual que en otros grupos de la hipertensión pulmonar. También cuando se tiene una compresión extrínseca vascular, ya sea en casos de una fibrosis mediastinal o alguna linfadenopatía, puede ser causa también del desarrollo de hipertensión pulmonar en estos pacientes. También existen trastornos mieloproliferativos crónicos, pacientes con esplenectomías, anemias hemolíticas o anemias de células falciformes, que estos implican un estado trombofílico que combina la remodelación vascular, y esto va a conducir al desarrollo de una hipertensión pulmonar. También trastornos endocrinos se han visto implicados en la hipertensión pulmonar multifactorial, como un ejemplo sería la enfermedad de la tiroides, que pueden conducir a la hipertensión pulmonar debido al aumento de los anticuerpos circulantes en el cuerpo, catecolaminas y vasodilatadores, que van a tener el resultado de una disfunción ventricular izquierda. En cuanto a la epidemiología, bueno, sí, de por sí es muy difícil diagnosticar y reconocer la hipertensión pulmonar,
Es por esto que no se conoce muy bien la verdadera incidencia y prevalencia. Y pues no existen grandes registros epidemiológicos de la hipertensión pulmonar. Y si es que existen registros de la epidemiología de la hipertensión pulmonar, estos nada más están reservados a la hipertensión pulmonar del grupo 1. Y pues la epidemiología del resto de los grupos no es muy clara. Pero en sí la hipertensión pulmonar del grupo 1 sigue siendo una enfermedad relativamente rara, con una incidencia de 1.1 a 3.6 por millón de habitantes y una prevalencia de 6.6 a 52 por millón de habitantes. La mediana de edad de los registros que se tienen actualmente oscila de entre 50 y 65 años. Es más común en mujeres de 60 a 80%. Y pues bueno, como ya les mencioné, lo que más se conoce de esto es acerca de la hipertensión pulmonar del grupo 1, que esta es entre el 39 y el 60% de todos los pacientes con hipertensión pulmonar, y nada más el 11 y 43% van a estar asociados a una cardiopatía coronaria. También cuando se debe a una enfermedad del tejido conectivo, esta va a ser entre el 15 y 30% de los pacientes. Y bueno, la fisiopatología también es muy extensa y va a también depender de la causa de que lo esté provocando, pero algo que todos los tipos o grupos de hipertensión pulmonar comparten es que en todas existe un desequilibrio entre los vasodilatadores, vasoconstrictores y factores inhibidores del crecimiento endotelial y protrombóticos y antitrombóticos, que esto va a tener como resultado una disfunción endotelial pulmonar. Todos estos factores van a contribuir a la proliferación, vasoconstricción y trombosis de las células en el músculo liso vascular y eventualmente provocar una hipertensión pulmonar. Entonces, en la hipertensión pulmonar, independientemente de cuál sea la causa, vamos a tener como resultado la dilatación de las grandes arterias pulmonares, que estas son elásticas y también pueden provocar aterosclerosis arterial pulmonar. Y bueno, en cuanto a su presentación clínica, la hipertensión pulmonar a menudo es muy difícil de diagnosticar porque se manifiesta de manera muy insidiosa y con hallazgos súper inespecíficos. Entonces, los pacientes inicialmente se van a quejar de disnea de esfuerzo, lo que va a representar una insuficiencia cardíaca del lado derecho ante un aumento de la carga de trabajo. A medida que la enfermedad avanza y va progresando, la tolerancia al ejercicio se hace muy poco y se deteriora constantemente, que incluso el paciente puede desarrollar síncope de esfuerzo o dolor precordial. Y una vez que el ventrículo derecho no va a poder lograr mantener este gasto cardíaco adecuado hasta en reposo, los pacientes van a empezar a desarrollar síntomas de insuficiencia cardíaca derecha que se van a manifestar como fatiga, pérdida del apetito, ascitis y edema de miembros inferiores. ¿Ok? Entonces, una vez que tengamos la sospecha de hipertensión pulmonar, podemos realizar una radiografía de tórax, ¿ok? La radiografía de tórax puede estar afectada o anormal hasta en el 90% de los pacientes. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en ellos? Bueno, pues principalmente la arteria pulmonar va a estar aumentada de tamaño, ¿ok? La arteria pulmonar interlobar también se puede decir que está agrandada. Hay medidas según el sexo, se dice que es desde 15 milímetros en mujeres y más de 16 en hombres. También otros de los hallazgos vamos a tener como una interrupción o poda, si le dicen, de las ramas periféricas de la arteria pulmonar. También la silueta cardíaca puede estar afectada. En estadios tempranos esta puede ser normal, pero cuando ya es una enfermedad ya muy tardía o avanzada, podemos tener incluso agrandamiento de la aurícula y del ventrículo derecho, ¿ok? Las cavidades derechas son las que van a estar más afectadas. Cuando ya es una hipertensión pulmonar crónica, incluso podemos tener calcificación de la íntima de la arteria pulmonar, que esta la vamos a estar viendo mejor por tomografía, que más adelante vamos a hablar. Y pues también podemos encontrar algunos hallazgos pulmonares, pero también dependiendo de las etiologías, si es precapilar o postcapilar. Y, por ejemplo, cuando son por enfermedades pulmonares, como ya les había dicho el grupo 3, podemos encontrar datos de enfisema, datos de fibrosis, datos de panalización. O cuando son postcapilares, podemos encontrar también edema pulmonar o incluso derrame pleural.
¿ok? Como por ejemplo tenemos esta imagen de la derecha, con donde, bueno, es un paciente con hipertensión pulmonar primaria, donde vemos un agrandamiento masivo, súper evidente del tronco pulmonar, y las arterias pulmonares centrales con un estrechamiento. Y pues este es el mismo ejemplo del paciente por una radiografía lateral de tórax, donde muestra un agrandamiento marcado de las arterias pulmonares derecha y izquierda y agrandamiento del tronco pulmonar por hipertensión pulmonar primaria de larga duración. ¿Ok? Pero en estos hallazgos los vamos a encontrar más por tomografía. Dependiendo del contexto clínico, se puede considerar hacer exploración por tomografía, ya sea simple o contrastada. Y pues para entender esto mejor tuve que pedir ayuda de nuestros técnicos que me hicieron el favor de explicarme muy bien, porque leerlo es una cosa, pero ponerlo en práctica es algo súper diferente. Entonces, bueno, me explicaron que aquí en nuestro centro utilizamos el protocolo de angiografía, en donde aquí se van a estar inyectando máximo 50 mililitros de contraste intravenoso a una velocidad de 4 a 5 mililitros por segundo, y se hacen cortes de 1 milímetro de espesor. Y aquí en nuestro centro existen dos maneras de hacer el angio de tórax. Uno es el test bolus, que con esa herramienta se inyectan de 10 a 15 mililitros de medio de contraste para ver cuánto tarda ese contraste en llegar a la concentración máxima en el tronco de la pulmonar. Y una vez así, colocan un retraso para su adquisición. Y luego existe otro método que es el bolus tracking, que colocan un ROI en la vena cava superior para ver la llegada del contraste y de ahí empezar la adquisición. Pero bueno, ¿en qué pacientes vamos a hacer cada uno de los protocolos? Bueno, el bolus tracking se usa cuando los pacientes tienen frecuencias menores de 70 latidos por minuto, y el bolus cuando están arriba de 70. Y bueno, para hacer una exploración también por TAC dual, se usa una concentración de yodo en el material de contraste de 300 miligramos de yodo por mililitro. Todo esto para asegurar una buena opacificación de la microcirculación pulmonar, para ya de ahí hacer los mapas de yodo en el postprocesamiento. Y bueno, los hallazgos por tomografía son muy variados, pero principalmente vamos a encontrar un aumento del diámetro de la arteria pulmonar, y esta se dice que está aumentada, se considera aumentada cuando es mayor de 29 milímetros, ¿ok? Que esta suele ser mayor que el de la aorta ascendente en el mismo nivel, como lo ejemplifica aquí esta línea roja. Este diámetro debe de medirse en el plano axial de la bifurcación del eje mayor de la arteria pulmonar. También otros hallazgos es el aumento de la relación arteria segmentaria a bronquio mayor, que es de 1 a 1 en 3 o más lóbulos. Que estos hallazgos en conjunto van a aumentar la especificidad del diagnóstico de la hipertensión pulmonar. Y este es otro ejemplo ya sin la línea, en donde vemos esta angiotomografía de tórax de cortes axiales, que muestra un evidente agrandamiento del tronco pulmonar en un paciente con hipertensión arterial pulmonar, en donde hay que recordar que para decir que la arteria pulmonar está aumentada de tamaño, que es arriba de 29 milímetros. ¿Okay? Y bueno, los hallazgos por tomografía los podemos dividir en 4. Los propios de la arteria pulmonar, los hallazgos del parénquima pulmonar, hallazgos cardíacos y mediastinales, que vamos a estar evaluando uno por uno. ¿Okay? Empezando por los hallazgos propios de la arteria pulmonar, tenemos las calcificaciones periféricas, que estas van a estar presentes en la hipertensión pulmonar de larga evolución. Son calcificaciones periféricas de la arteria pulmonar en sí, o calcificaciones de un trombo ubicado en la pared de las arterias pulmonares. Estos suelen tener una forma, van a estar en la periferia y van a tener una forma de media luna, y esos también van a tender a crear ángulos obtusos con la pared del vaso. En este ejemplo que les pongo aquí, esta es una tomografía de una paciente femenina de 27 años con hipertensión pulmonar secundaria a una comunicación interventricular, por lo que ella entra en la clasificación del grupo 1, en donde vemos a la arteria pulmonar principal aumentada de tamaño, y las arterias pulmonares tienen calcificaciones en todas sus paredes.
En este siguiente ejemplo es otra tomografía de tórax en cortes axiales, también en un paciente de hipertensión pulmonar de larga evolución en donde se muestra un marcado aumento de tamaño del tronco de la arteria pulmonar y calcificaciones de su capa íntima. ¿De que está aumentado de tamaño? A veces no es muy evidente. Ok. En el siguiente, otro de los hallazgos de la arteria pulmonar son las dilataciones periféricas, que bueno, la mayoría de los pacientes con hipertensión pulmonar van a tener como un acortamiento o adelgazamiento de las arterias periféricas, por lo que a veces no las vamos a poder identificar. Pero en algunas ocasiones estas arterias periféricas las vamos a poder encontrar dilatadas y esto nos va a permitir hacer un diagnóstico de hipertensión pulmonar asociada a una hipertensión portal o incluso también en telangiectasia hemorrágica hereditaria o por émbolos tumorales microscópicos. Las arterias pulmonares periféricas dilatadas son un rasgo muy característico del síndrome hepatopulmonar que rara vez se observa en pacientes con hipertensión portopulmonar. Pero bueno, de este síndrome hepatopulmonar existen dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. En el que el tipo 1 vamos a encontrar una dilatación vascular distal hacia la pleura y telangiectasias subpleurales. Y en el tipo 2 vamos a encontrar malformaciones arteriovenosas y dilataciones nodulares de vasos periféricos. En este ejemplo que les puse aquí en el lado derecho, es una mujer de 46 años que tenía síntomas respiratorios de rápida progresión e hipertensión pulmonar por hipertensión portal del grupo 1. En donde vemos tres imágenes de ventana para pulmón y una para mediastino, a nivel de los lóbulos inferiores, donde vemos una dilatación vascular distal, que son múltiples vasos que llegan hasta la pleura y al espacio subpleural, un aumento de tamaño de la arteria pulmonar, y también ya un poco más inferior a nivel del abdomen vemos datos de cirrosis e hipertensión portal con un poco de líquido perihepático. En su conjunto, todo esto son hallazgos de síndrome hepatopulmonar del tipo 1. Otro de los hallazgos propios de la arteria pulmonar son los defectos de llenado excéntricos, que bueno, la presencia de un trombo o un émbolo en la arteria pulmonar son hallazgos claves del grupo 4, o sea, de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que estos defectos de llenado van a crear un ángulo obtuso con la pared arterial y también pueden causar estrechamiento del vaso y contornos irregulares de la capa íntima. También podemos encontrar dilataciones postestenóticas y arterias filiformes obstruidas. Pero en sí, el diagnóstico de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica se basa en los hallazgos del defecto de llenado de la arteria pulmonar, pero también se requiere la presencia de otros hallazgos no propios de la arteria pulmonar, como es la atenuación en mosaico y el agrandamiento de las arterias bronquiales que vamos a ver más adelante. En la imagen de aquí de la izquierda es un paciente que pertenece pues al grupo 4 de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica en una ventana para mediastino. En la imagen de arriba, en los lóbulos inferiores, muestra un trombo en la pared periférica. Tenemos un trombo in situ en la arteria pulmonar derecha. En la imagen de abajo de la izquierda es una tomografía en cortes axiales a un nivel más superior que muestra una dilatación similar de la arteria del lóbulo inferior derecho con un trombo periférico, y en la imagen de la derecha tenemos el agrandamiento de la arteria pulmonar principal. Y esta es otra tomografía de tórax, pero esta es una reconstrucción coronal que muestra una embolia pulmonar crónica extensa con agrandamiento de las arterias pulmonares. Y pues recordar que la embolia pulmonar crónica, las derivaciones congénitas y la enfermedad pulmonar como el enfisema y la fibrosis son una de las principales etiologías precapilares más comunes de la hipertensión pulmonar. Otro de los hallazgos propios de la arteria pulmonar es el tejido blando intraarterial, que bueno, en este caso los émbolos tumorales intravasculares son una complicación muy rara de los pacientes con alguna neoplasia ya conocida, y es todavía más raro que estos debuten con una manifestación así de su neoplasia.
Nada más entre el 2 al 26% de estos pacientes van a tener una afectación microscópica de las arterias subsegmentarias. Y los hallazgos que vamos a tener en estos pacientes están en el aspecto de enarbólengemación, relacionado con afectación distal o subsegmentaria y dilatación de las arterias pulmonares periféricas. También vamos a encontrar un aumento del ventrículo derecho, hipertrofia de las cámaras derechas. En el caso del sarcoma también de la arteria pulmonar o de una embolia tumoral macroscópica, estos defectos de llenado pueden simular los hallazgos que tendremos en el caso de una embolia blanda asociada a aumento del ventrículo derecho con una posible hipertrofia y con hallazgos que vamos a encontrar en la insuficiencia ventricular derecha. En esta imagen, en el ejemplo que les pongo aquí, este es un estudio de una mujer de 46 años con un coriocarcinoma metastásico, que esto lo pondría ella en una hipertensión pulmonar de causas multifactoriales del grupo 5, en donde, bueno, tenemos dos imágenes arriba en ventana para pulmón, en donde se observan a nivel de los lóbulos inferiores nódulos peribroncovasculares sólidos asociado a patrón de vidrio despulido, que estos son compatibles con metástasis hematógenas del coriocarcinoma. Y también que tienen estos halo de vidrio despulido, que este halo pues nos indica que es una hemorragia. Y en las imágenes de abajo son también de la misma paciente, pero en una ventana para mediastino. La de la izquierda a nivel de la arteria pulmonar principal y la de la derecha donde ejemplifica el ventrículo derecho, muestran un agrandamiento de la arteria pulmonar y una dilatación del ventrículo derecho y un arqueamiento del tabique interventricular hacia la izquierda, que todos estos hallazgos en conjunto sugieren una embolia tumoral arterial. Otro de los hallazgos del parénquima, ya entrando al parénquima pulmonar, están los nódulos centrilobulillares, que bueno, estos se consideran una manifestación de hipertensión pulmonar grave y rara vez están presentes en la hipertensión pulmonar idiopática no tratada. Estos nódulos en vidrio despulido pueden representar granulomas de colesterol debido a la degradación del surfactante o por hemorragias pulmonares recurrentes o por focos de lesiones arteriales. También se pueden encontrar en pacientes con hipertensión pulmonar idiopática que han estado recibiendo terapia con vasodilatadores por muchos años. Y bueno, los nódulos difusos centrilobulillares con vidrio despulido en un paciente con hipertensión pulmonar que no ha sido tratada pueden hacernos pensar en una enfermedad pulmonar veno-oclusiva o en una hemangiomatosis capilar, que ambas son afecciones muy raras, pero que son incluidas en la postcapilar o en el grupo 1. Los nódulos en la hemangiomatosis capilar se deben a una proliferación de canales capilares dentro de la pared, y en la enfermedad pulmonar veno-oclusiva es por fibrosis de la íntima con estrechamiento y oclusión de las venas pulmonares. Y bueno, en estas dos imágenes son estudios de un paciente con hipertensión pulmonar del grupo 1 por hemangiomatosis pulmonar capilar y nódulos centrilobulillares. El de la izquierda pertenece a un niño de 10 años a nivel de la arteria pulmonar. Se muestran múltiples nódulos centrilobulillares pequeños con opacidades en vidrio despulido, como los podemos ver aquí. Y el de la derecha es un niño también, pero de 14 años a nivel de los lóbulos inferiores, que muestran múltiples nódulos centrilobulillares pequeños asociados también a opacidades en vidrio despulido. El siguiente hallazgo del parénquima pulmonar es la atenuación en el patrón en mosaico, que este patrón en mosaico en la hipertensión pulmonar se debe casi siempre a diferencias en la perfusión pulmonar, lo que esto nos va a dar un resultado de menor atenuación, que esto es compatible con oligoemia, y cuando vemos una mayor atenuación es por hiperemia. Y bueno, la disminución del flujo sanguíneo a las áreas de menor atenuación se asocia con áreas segmentarias o subsegmentarias, obliteración vascular con vasculatura agrandada o normal. Y bueno,
La hipertensión pulmonar tromboembólica crónica o la del grupo 4 es la causa más común del patrón en mosaico en pacientes con hipertensión pulmonar, y este patrón en mosaico va a tender a ser segmentario y subsegmentario. Y bueno, esta es una paciente de 29 años, ventana para mediastino, donde podemos evidenciar el defecto de llenado en la pared periférica de la arteria pulmonar derecha, que esto pues nos hace pensar obviamente en una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y ya pasando a la ventana para pulmón de la misma paciente a nivel de la carina y lóbulos inferiores, pues podemos ver estas áreas de atenuación aumentada interpuestas con áreas de atenuación también disminuida, que en su conjunto con el defecto de llenado y el patrón en mosaico son compatibles con una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y bueno, este es otro ejemplo de otra angiotomografía en ventana para pulmón de un paciente con hipertensión pulmonar de larga evolución que muestra regiones geográficas con aumento y disminución de la atenuación pulmonar alterada. Los vasos pulmonares se atenúan en las regiones de atenuación pulmonar disminuida, y todos estos hallazgos son compatibles con la hipertensión pulmonar crónica. Otro hallazgo del parénquima pulmonar es el engrosamiento del tabique interlobulillar, que bueno, es más comúnmente visto en la hipertensión del grupo 2 o de la cardiopatía por cardiopatía izquierda. Esto se puede dividir en liso, irregular y nodular. El liso lo vamos a ver más comúnmente en la cardiopatía izquierda. La irregular lo podemos ver en pacientes con fibrosis o que pertenecen al grupo 3. La nodular la podemos ver en pacientes del grupo 5, en algunos casos de sarcoidosis o de carcinomatosis linfangítica. Y bueno, el engrosamiento liso va a ser secundario a una dilatación de los vasos linfáticos o de las vénulas, que también en las paredes del lóbulo pulmonar, que puede ser secundario a un signo de edema pulmonar. El engrosamiento irregular de la línea septal puede también observarse en neumonías intersticiales idiopáticas, en fibrosis y en enfermedad pulmonar ocupacional, como ya lo hemos visto antes en las enfermedades intersticiales pulmonares. Y bueno, el engrosamiento septal liso, las opacidades geográficas o nodulares en vidrio despulido asociado a derrame pleural deben hacer sospechar que el paciente tenga hipertensión pulmonar secundaria o a hemangiomatosis capilar o a una enfermedad pulmonar veno-oclusiva. El caso que tenemos aquí es una tomografía de tórax de una paciente femenina de 68 años que ya tiene fibrosis pulmonar, que ella tiene una hipertensión pulmonar del grupo 3. Y bueno, en la imagen de arriba, a nivel del bronquio intermedio y lóbulos inferiores, esas ambas en ventana para pulmón, muestran un engrosamiento del tabique interlobulillar y formación de patrón en panal de abeja. Y en esta otra imagen en ventana para mediastino podemos ver el aumento de tamaño de la arteria pulmonar principal. ¿Okay? Y bueno, en la imagen de la izquierda es otra tomografía de tórax en un paciente con hipertensión pulmonar, en donde vemos un aumento del tamaño del tabique interlobulillar de tipo liso y derrame pleural bilateral, donde no vemos cardiomegalia, que estos hallazgos en conjunto nos hacen pensar en una enfermedad pulmonar veno-oclusiva. Y la imagen de la derecha es el mismo paciente, pero también muestra las estructuras broncovasculares, las cuales las encontramos dilatadas, asociado a un engrosamiento del tabique interlobulillar y también patrón en mosaico por hipertensión pulmonar de causa postcapilar. El siguiente hallazgo del que vamos a hablar son las bronquiectasias, que las bronquiectasias son un hallazgo esperado en pacientes de muy larga duración, secundarias a vasoconstricción pulmonar hipóxica o por destrucción del lecho vascular. La presencia de bronquiectasias en pacientes con hipertensión pulmonar es un predictor independiente de mortalidad en estos pacientes, y estas suelen estar presentes en pacientes del grupo 3,
Van a ser por tracción en el caso de pacientes con fibrosis pulmonar y también pueden estar encontradas en el contexto de una sarcoidosis, que esto los engloba en el grupo 5. ¿Okay? También en la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, las bronquiectasias suelen estar presentes más o menos en el 60%, predominantemente en las bases pulmonares a nivel de los bronquios segmentarios y subsegmentarios, y estas tienden a estar presentes en áreas de arterias pulmonares ocluidas o estrechas. Y bueno, al igual que la atenuación del patrón en mosaico y el agrandamiento de las arterias bronquiales, la presencia de bronquiectasias se utilizan para confirmar el diagnóstico de una hipertensión pulmonar por enfermedad tromboembólica crónica, cuando también se encuentran defectos de llenado en las arterias pulmonares. Bueno, este ejemplo es una tomografía de tórax en un paciente con fibrosis quística, que esto pertenece a la hipertensión pulmonar del grupo 3. En estas imágenes, a nivel de los grandes vasos y del arco aórtico, en donde podemos encontrar dilataciones de múltiples bronquios, especialmente en los lóbulos superiores, también con arterias bronquiales aumentadas de tamaño, como lo podemos ver aquí. Y también en este otro ejemplo, es el mismo paciente que muestra también, aquí se puede ver mejor con las flechas, las arterias bronquiales aumentadas de tamaño. Otro de los hallazgos del parénquima pulmonar son las opacidades periféricas subpleurales, que estas suelen estar presentes en el 72 al 87% de los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y en este contexto, a menudo son manifestaciones de un infarto pulmonar, cicatrización subpleural por un infarto resuelto. ¿Okay? Y bueno, como ya se sabe, las opacidades reticulares subpleurales periféricas son un hallazgo muy característico de la enfermedad pulmonar intersticial, generalmente neumonía intersticial inespecífica o intersticial usual, como parte de la hipertensión pulmonar del grupo 3. Y este ejemplo de aquí es un paciente con hipertensión pulmonar y una embolia pulmonar. En la imagen de arriba a la izquierda, a nivel de los lóbulos inferiores, muestra una opacidad en forma de cuña subpleural basal en el lóbulo inferior derecho, que estos pueden representar infartos pulmonares. También vemos un agrandamiento de la arteria pulmonar con un coágulo central, como lo podemos ver aquí, y relacionado a una embolia pulmonar aguda y un coágulo excéntrico en la arteria pulmonar izquierda, asociado a derrame pleural derecho. Otro de los hallazgos del parénquima pulmonar son las opacidades en vidrio despulido, que bueno, estas se definen como un aumento de la atenuación del parénquima pulmonar. Y en el contexto de la hipertensión pulmonar, estas se van a deber a edema pulmonar, que las engloba dentro del grupo 2, ya sea por una enfermedad pulmonar intersticial, que estas son del grupo 3, o cuando se deben enfermedades del tejido conectivo o asociadas a drogas o tóxicos, que estas ya las hace pertenecer al grupo 1. Cuando las opacidades en vidrio despulido se manifiestan como nódulos centrilobulillares, pueden ser secundarias a la hemangiomatosis pulmonar capilar o a la enfermedad pulmonar veno-oclusiva, como lo podemos ver en causas postcapilares o del grupo 1. Y en este ejemplo de aquí de la derecha, este es un paciente de 13 años con hipertensión pulmonar. Estas son imágenes a nivel del arco aórtico y los lóbulos inferiores, en donde podemos ver opacidades en vidrio despulido, centrilobulillares, bilaterales, difusas y un engrosamiento del tabique interlobulillar. Y en la ventana paramediastino podemos ver la arteria pulmonar principal aumentada de tamaño. Los nódulos sólidos difusos son otro hallazgo propio del parénquima pulmonar, que bueno, la causa más común de nódulos difusos en el contexto de hipertensión pulmonar es por la sarcoidosis, que bueno, la hipertensión pulmonar se va a presentar desde el 5 al 74% en pacientes con sarcoidosis. En los pacientes con sarcoidosis, estos pueden llegar a presentar hipertensión pulmonar del 5 al 74%
y vamos a poder ver nódulos difusos en el 15 al 25% de pacientes con sarcoidosis. Y bueno, ¿cómo vamos a poder reconocer estos nódulos? Estos nódulos pueden estar mal definidos, pueden tener un diámetro no mayor a 4 milímetros, tienden a ser bilaterales, de distribución axial, periférica, perilinfática y una distribución vertical pulmonar superior y media. Pueden verse nódulos más pequeños alrededor de una coalescencia más grande, creando el signo de la galaxia, que es en este ejemplo que tenemos aquí, o pueden organizarse alrededor de linfáticos intrapulmonares, creando el signo del cúmulo sarcoide. Bueno, la imagen que tenemos aquí es un ejemplo del signo de la galaxia, que se refiere al nódulo pulmonar formado por la coalescencia de varios nódulos pequeños. El centro corresponde a un nódulo denso y en la periferia se ve como menos concentrado, lo que da como este aspecto de borde irregular. Este es el signo de la galaxia. Y este es un ejemplo de nódulos sólidos difusos en una mujer de 47 años con un antecedente de sarcoidosis, lo que la pone en el grupo 5 de la hipertensión pulmonar. Las imágenes de arriba, a nivel de abajo de la carina y de los lóbulos inferiores, muestran áreas bilaterales de consolidación del lóbulo superior y pequeños nódulos asociados también a bronquiectasias por tracción, que son más evidentes aquí en el lóbulo derecho. Y en la imagen de abajo, en una ventana paramediastino, muestra un aumento de tamaño de la arteria pulmonar con un pequeño derrame pericárdico asociado. Bueno, en cuanto a los hallazgos cardíacos, los pacientes con cortocircuitos de izquierda a derecha que no fueron tratados, como lo son los defectos del tabique interauricular, el retorno venoso pulmonar anómalo, los defectos del tabique interventricular y el conducto arterioso persistente, pueden llegar a presentar hipertensión pulmonar. Casi el 50% de los pacientes con defectos del tabique ventricular y alrededor del 10% de pacientes con defectos del tabique auricular van a desarrollar hipertensión pulmonar. Y también existe una mayor incidencia de hipertensión pulmonar en pacientes que ya fueron tratados de una lesión por derivación. Y bueno, los pacientes también que son con cardiopatía congénita cianótica tratada pueden presentar también hipertensión pulmonar a lo largo de su vida. Este es un paciente con hipertensión pulmonar por una cardiopatía congénita. Él tenía una comunicación intraauricular en donde a nivel de la arteria pulmonar se puede ver un marcado aumento de tamaño con un pequeño trombo mural y calcificaciones asociadas. Y en esta otra imagen de abajo, a nivel de los lóbulos inferiores, también vemos un aumento de las arterias pulmonares segmentarias, subsegmentarias y una inversión de la derivación de la aurícula derecha a la izquierda. Este fue un caso que fue visto en la estación de tórax y abdomen hace poco. Esta es una paciente con un antecedente, una comunicación interventricular con cirugía hace 28 años, hipertensión pulmonar diagnosticada en el 2002, y a ella le solicitaban una tomografía para poder evaluar un acceso venoso central. Entre los hallazgos que en ella se encontraron fue un nódulo pulmonar sólido subpleural en el segmento posterior, un engrosamiento de los septos bronquiales de predominio basal. En ella también se habían visto bronquiectasias, un crecimiento de las cavidades cardíacas a expensas de la aurícula derecha y el tronco pulmonar con medidas de hasta 47 milímetros y de la arteria principal derecha de hasta 32 milímetros, así como una prominencia de la vasculatura pulmonar. Bueno, otro de los hallazgos cardíacos son las enfermedades ventriculares izquierdas y las anomalías valvulares. Y bueno, la cardiopatía izquierda es una de las causas más comunes de hipertensión pulmonar, ya saben, el grupo 2, y la enfermedad miocárdica restrictiva, disfunción sistólica o diastólica o trastornos propios de la válvula son las principales causas de hipertensión pulmonar secundaria a cardiopatía isquémica. Se ha descrito una prevalencia
hasta del 100% en pacientes con valvulopatía isquiérdica que van a desarrollar una hipertensión pulmonar. Uno de los hallazgos por imagen de la cardiopatía izquierda se van a superponer con los de la enfermedad pulmonar veno-oclusiva, pero la clave para poder diferenciar entre estas dos es el agrandamiento de la aurícula izquierda, que pues obviamente va a estar presente en la enfermedad cardíaca, pero no la vamos a encontrar en la enfermedad pulmonar veno-oclusiva. El engrosamiento de las valvas, la calcificación valvular o dilatación de la aurícula izquierda va a ser uno de los hallazgos de la valvulopatía mitral, perdón, ahí el error. Y en la estenosis aórtica vamos a encontrar calcificación de la válvula aórtica o un engrosamiento del ventrículo izquierdo. Este ejemplo de aquí de la derecha es un paciente con hipertensión pulmonar por cardiopatía isquémica del grupo 2. Él tenía una valvulopatía mitral y bueno, a nivel de la válvula mitral y de la arteria pulmonar principal muestran una marcada calcificación de la válvula mitral, como la podemos ver aquí, con hipertensión pulmonar severa y también calcificación asociada de las arterias pulmonares. Y bueno, en cuanto a los hallazgos propios del mediastino, tenemos las arterias bronquiales hipertrofiadas. Estas se van a producir como una consecuencia del aumento del flujo sanguíneo por una obstrucción de las arterias pulmonares proximales. La dilatación de las arterias bronquiales y de las arterias sistémicas no bronquiales van a ser un hallazgo muy frecuente en la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, hasta en el 47 al 77% de los casos. Las arterias bronquiales se van a considerar hipertrofiadas cuando su diámetro supere más de 1.5 milímetros. Y las colaterales sistémicas no bronquiales, comúnmente en las arterias intercostales, la frénica inferior y la mamaria interna, pueden verse casi en el 45% de los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Este es un ejemplo de un paciente con una interrupción o ausencia de la arteria pulmonar derecha, provocándole una hipertensión pulmonar por cardiopatía congénita, que lo pone en el grupo 1, en donde muestra una ausencia de la arteria pulmonar derecha, donde lo vemos aquí ejemplificado con esta estrellita, con arterias bronquiales hipertrofiadas con una medida mayor de 1.9 milímetros. Este es el mismo paciente en una ventana paramediastino, en donde muestra la ausencia de la arteria pulmonar derecha a este nivel y de las arterias bronquiales dilatadas en la reconstrucción coronal. Y bueno, también podemos encontrar ausencias de anomalías mediastínicas que nos indica una hipertensión pulmonar idiopática, que por imagen la hipertensión pulmonar idiopática es un diagnóstico de exclusión. Y principalmente las características de este grupo idiopático son la dilatación de la arteria pulmonar central, la disminución del calibre de las arterias segmentarias y subsegmentarias y la ausencia de signos de algún trombo intramural o intraluminal. En este estudio es un paciente con hipertensión pulmonar idiopática de grupo 1 que no tiene ninguna alteración ni mediastínica ni pulmonar y pues muestra nada más agrandamiento de la arteria pulmonar principal sin ningún otro hallazgo asociado. Este es el mismo paciente, pero ahora en una ventana pulmonar a nivel de la arteria pulmonar principal de los lóbulos inferiores, que no muestra ningún hallazgo propio del parénquima pulmonar, que esto lo clasifica como idiopático. Y bueno, hablando un poco del uso del angiotac dual, que este va a tener resultados muy similares a la gammagrafía para la detección de defectos de perfusión. Y estos defectos de perfusión tienen una buena correlación para estimar hemodinámicamente la gravedad de la hipertensión pulmonar. Los mapas de yodo nos van a servir como marcadores de perfusión pulmonar y tienen una sensibilidad del 100% para el diagnóstico de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. En este ejemplo de aquí tenemos 5 imágenes de perfusión pulmonar por tomografía de energía dual de una mujer de 51 años con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica.
en donde vemos múltiples defectos de la perfusión triangular de extensión variable, muy sugestivos de enfermedad pulmonar tromboembólica, como lo podemos ver aquí. Y este otro ejemplo es otro mapa de perfusión axial de energía dual en un paciente con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica con múltiples defectos de perfusión moteados bilaterales. Y pues para concluir, pues los radiólogos deben conocer y estar familiarizados con la clasificación de la hipertensión pulmonar para conocer las ventajas y las desventajas que tienen todas las modalidades de imagen para hacer el diagnóstico de esta patología, tener un enfoque sistemático para evaluar a los pacientes con hipertensión pulmonar, estar familiarizados con las diversas afecciones que pueden conducir a la hipertensión pulmonar y todos sus hallazgos por imagen. Y recordar que el cateterismo cardíaco derecho permite la medición directa de las presiones pulmonares, la resistencia pulmonar, el gasto cardíaco y que pues es el estándar de referencia para el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Estas fueron las bibliografías que utilicé para preparar la clase de hoy. Muchas gracias por su atención, no sé si tengan algún comentario. Muy bien, aquí pues ya vimos que la hipertensión pulmonar puede tener múltiples causas. Entonces, cuando estemos viendo siempre una tomografía de tórax, no hay que olvidarnos al menos medir el diámetro de la arteria pulmonar. Una de las, ya vimos que se puede acompañar de múltiples, o sea que la hipertensión pulmonar puede ser secundaria a la enfermedad del parénquima pulmonar, y eso es porque en muchas ocasiones el mismo mecanismo de protección que tiene el pulmón para evitar el intercambio gaseoso en zonas donde no hay un adecuado intercambio, el mecanismo de reflejo es hacer una vasoconstricción de esas arteriolas, y lo que produce pues es una hipertensión pulmonar secundaria. Y también, una vez que veamos siempre datos de hipertensión pulmonar, pues ir a buscar también las cámaras cardíacas, ver que no haya un crecimiento, sobre todo las cámaras cardíacas derechas, que no haya un aplanamiento o incluso inversión del tabique interventricular. Y eso también es bien importante en los pacientes que veamos con tromboembolismo pulmonar, porque a veces puede ser desproporcionado, puede ser que sean segmentarios o subsegmentarios los embolismos pulmonares, pero sí esté teniendo una sobrecarga en las cámaras derechas muy importante, y que se pueda manifestar con dilatación del ventrículo, inversión del tabique o aplanamiento del tabique. Acuérdense que el tabique debe de ser convexo hacia el ventrículo derecho, ¿sí? Es decir, con que yo lo veo aplanado, eso ya es algo pues, ominoso de falla cardíaca importante. ¿Sí? Entonces, una consulta ahí con cardiología es sumamente importante cuando vemos esos datos del ventrículo, del aplanamiento o incluso inversión del tabique. No sé si quiero agregar algo más, doctor. Y bueno, yo sé que es un tema un poco tedioso, pero pues también es un tema muy complejo y tiene múltiples causas, entonces al menos repasarlo de esta manera y entender que todas esas patologías pueden dar hipertensión pulmonar, pues es importante para al menos siempre que veamos la tomografía de tórax, valorar al menos la medida del tronco pulmonar y ver el corazón para como posible datos asociados a la hipertensión pulmonar. ¿Okay? Bueno, gracias. Muchas gracias.